este vídeo vamos a hablar de la programación encargada de controlar el funcionamiento secuencial del almacén y cómo éste interactúa con el driver, viendo también el gracet en la que está basada la programación y finalmente el programa hecho en ladder y lenguaje estructurado en el CXProgrammer. Este es el gracet principal, encargado de controlar todos los estados del almacén y su ejecución lógica. En primer lugar, para entender mejor qué hace el gracet, veremos las diferentes acciones que ejecuta. Vamos a ver SVON y Setup. SVON y Setup son dos señales del autómata hacia el driver, las cuales indican al driver que éste se inicie. SVON para activar al actuador y Setup para llevar al actuador a la etapa inicial. Luego tenemos la marca PalletR. Esta marca le sirve al programa del almacén para saber si el pallet instalado en la zona de descarga está preparado para ser cargado o ser descargado. Esta marca trabaja de forma que, o bien es asignada por la estación anterior gracias a los bloques de funciones send y receive ubicados en cada uno de los PLCs de cada una de las células, o por defecto, es decir, siempre que llegue un pallet, el almacén entenderá que este pallet está cargado con una base, por lo tanto, tan solo podrá descargar. Cuando esto ya se haya hecho, vía la pantalla HDMI podremos decidir si expulsar el pallet sin carga o cargarle una base al pallet. En las etapas 4, 5, 7 y 8 tenemos las diferentes llamadas a macroetapas que veremos más adelante. Ahora vamos a ver el funcionamiento de este gracet. En el primer ciclo de scan se inicializa la etapa 0. Esta etapa le envía al driver la señal para que éste active el actuador. A los 5 segundos se activará la etapa 1. Esta enviará una señal al driver para que el actuador se dirija a su posición inicial. Cuando pasen 2 segundos y el carro ya esté en la posición inicial, se activará la etapa 2, siendo esta la etapa de reposo hasta que el sensor capacitivo PPH se active, indicando que un pallet está en la zona de carga y descarga. Pasando a la etapa 3. Esta etapa será la encargada de esperar la orden de la pantalla HMI para que éste le indique si tiene que cargar el pallet, descargarlo o expulsarlo. En caso de estar activada la recogida automática, el programa accederá a la etapa 4 recogiendo la base que esté en dicho pallet y expulsándolo, diciéndole a la cámara en la etapa 6 que haga el ciclo de fotos para corroborar que este pallet está vacío. En cambio, si se accede a la etapa 5, estando el pallet vacío, el almacén sacará una base, la colocará en el pallet y se activará la etapa 6, accionando el ciclo de fotos de la cámara para que ésta inspeccione la carga del pallet y finalmente lo expulse de la línea de fabricación. En cambio, si se activa la macroetapa recogida manual, esta hará lo mismo que la recogida automático, se posicionará en el pallet, cogerá la base y la llevará a la posición previamente seleccionada en la pantalla HMI. Vistas ya cada una de las acciones del almacén, vamos a profundizar en cada una de las macroetapas. Esta es la macroetapa recogida automático. Su proceso empieza llamando a la etapa 20. A los 5 segundos se activará la señal drive del driver, conduciendo al actuador a la posición del pallet. Una vez desactivada la señal de busy, que es ocupado, que es una señal que está en el driver, indica al PLC que este proceso ya ha sido terminado. Por lo tanto, en esta otra etapa se activa la electroválvula para que el cilindro de simple efecto del eje Z baje a por la base. Luego, la etapa 23 se activará activando el Venturi para coger dicha base. En la siguiente etapa se desactivarán ambas acciones. El cilindro Z es de simple efecto, por lo tanto retrocederá. La electroválvula que controla el Venturi es biestable, por lo tanto el Venturi seguirá accionado. El sensor read del cilindro B detectará que el vástago está hacia arriba, por lo tanto se activará la siguiente etapa, siendo una etapa intermedia de la transición de estados. Al activar la siguiente etapa, esta activará la señal drive
para que el carro se mueva hacia la posición asignada por el programa automáticamente. Luego, en la siguiente etapa, será para bajar el cilindro del eje Z. A continuación, en la etapa 28, se desactivará el Venturi, soltando así la pieza. Una vez que el vacuómetro detecte que el Venturi se ha detenido, subirá el cilindro del eje Z, terminando así la macroetapa y volviendo al gracet principal. Ya que todo lo que se ha visto es un esquema general del proceso del almacén, nos faltarían cosas que profundizar, así como la acción del eje Y, ya que la macroetapa sirve de forma genérica y no puede representar todo el gracet, ya que sería muy engorroso el proceso. En vez de utilizar el programa en ladder, se ha hecho un bloque de funciones con texto estructurado para facilitar el entendimiento del programa y ahorrar líneas de código, haciendo lo mismo en la memorización de la ocupación del almacén. Estas macroetapas son muy similares a la antes vista, ya que la estructura gracet no nos aporta flexibilidad para mostrar todo el proceso, porque éste elegiría una decisión u otra dependiendo del operario y la decisión del almacén. Pero sí que nos permite hacer un esquema general que a la hora de programar en el CX Programmer se hace muy útil para seguir la estructura básica de programación. Visto ya todo el gracet que compone la programación del almacén, pasaremos a ver la programación en el CX Programmer. En cada una de las estaciones hemos dividido los nombres de los PLCs por su último número en su dirección IP. La célula tiene dos tipos de PLCs, el CP1LEM y el EL. Por ejemplo, este de aquí es EL y este otro de aquí, de la estación 2, es EM. Vale. Se distinguen en que el EM tiene más capacidad de memoria, de almacenar, y tiene más entradas y más salidas. En primer lugar tenemos el mando principal, que esto es lo que controla la botonera, ponerla en paro, hacerle un procesado paso a paso del programa, de forma manual o de forma automática. En main se encuentra la estructura principal del gracet, donde están las señales CV-ON y drive para indicarle al driver que se inicialice, y las diferentes llamadas a las macroetapas. Esta es la sección de temporizadores, donde se encuentran todos los temporizadores del programa, así como también los temporizadores que controlan las receptividades de cada una de las etapas para que éstas transcurran de una forma controlada. También tenemos la temporización de la señal de drive para que ésta a los 15 segundos se desactive. Luego también tenemos la sección de alta y baja de material. Esta sección nos permite guardar y borrar las posiciones en el almacén, gracias al bloque de funciones alta y baja de material. En este bloque hemos usado una realimentación de las memorias de los estados del almacén, ya que los bloques de funciones, al reiniciar el PLC, dan un 0 a todas las salidas. Es decir, todas las salidas se quedan a 0 una vez inicie. Ya que ocurre este error, hemos tenido que hacer una realimentación de las memorias
de pasar de unas memorias de estado volátil a unas memorias de tipo HUD y así poder mantener los estados del almacén aunque haya un fallo de alimentación. Esta es la sección de recogido automático, contiene la macrotapa de recogido automático y también contiene un bloque de funciones el cual asocia las posiciones a un número determinado. Ese número será la posición vacía más pequeña. Luego tenemos recogido manual que pasa el valor de la pantalla HMI a una marca para que ésta se la mande a la función de bloque de funciones de Drive, y luego tenemos el Gracet de la misma forma. Tenemos su macrotapa con todas sus etapas y todas sus receptividades. También tenemos la macrotapa sacar. Esta macrotapa es muy parecida a la recogido manual, siendo la distinción sus etapas y la acción que efectúan. Luego tenemos la sección consenso a la cámara. Esta sección es la encargada de escribir a una memoria el estado de activado para que al programa de la cámara que se accione y haga su ciclo de proceso de fotos. La sección de las acciones es la que contiene todas las acciones, ya bien escritura a marcas como escritura a salidas del PLC, así como las salidas que controlan las electroválvulas que activan los movimientos de los cilindros, también la electroválvula que controla la aspiración del Venturi, las marcas que deciden al bloque de funciones alta y baja de material si tiene que o bien añadir una pieza o quitarla. El bloque de funciones que hace de transductor transformando un número entero a un número que el driver pueda entenderlo con las 3 entradas que él tiene, y además traduciendo esa posición a una señal al cilindro A, bien sea para que éste retroceda o bien sea para que éste salga. Por último se encuentran los botones de la pantalla HMI que pasan un número u otro dependiendo de la posición seleccionada. Luego ese número irá tanto al bloque de funciones alta y baja de material como también al bloque Drive. Luego tenemos un bloque de funciones para comunicarnos con el PLC de la sección anterior. Ahora vamos a ver un poco en qué consiste la programación de cada uno de los bloques de funciones. En el bloque de funciones alta y baja de material tenemos en las salidas las marcas que dan señal a las marcas de hold para guardar la posición en la que hay una base colocada en el almacén. Esto lo hacemos así ya que el bloque de funciones, al irse la corriente y al volver, aunque tengas unas marcas de tipo hold en las salidas, al resetear el programa, al resetear el PLC, nos encontrábamos con que se borraban las posiciones del almacén aunque estuvieran en hold. Esto era porque el bloque de funciones, al hacerse un reinicio, todas sus salidas se ponen automáticamente en 0. Por lo tanto no guardan el estado anterior. Y así, aunque tuviéramos una marca hold en la salida, esta, al reiniciarse, le mandaba un 0 a todas ellas. Por lo tanto hemos tenido que hacerlo así para poder conservar el bloque de funciones y así poder ahorrarnos líneas de código a la hora de programar todas las condiciones que tendríamos que haber programado si no hubiéramos utilizado el texto estructurado. Así pues tenemos una entrada de llenado y vaciado. Estas marcas indicarán que lo que queremos es o llenar o recoger o dar de baja el material. Luego otra marca a la cual está asociada la posición. Luego otra marca de habilitación para que esta marca, esta función, luego otra marca para que este bloque de funciones solo se active cuando llegamos a la etapa 3, con lo cual hayamos terminado el proceso de dar de baja de material o dar de alta, y así guardará el estado de la posición en la posición hold. Luego una marca de reset que no hemos usado, pero ahí está por si queremos borrar automáticamente todos los estados del almacén. Este bloque de funciones está programado que de tal forma la marca auxiliar tiene que estar en falso
para que éste pueda hacer la escritura o el borrado de una posición determinada del almacén. Por lo tanto, si pulsamos un botón, este botón, según la condición de llenado vaciado, accederá a una posición y escribirá esa posición en el estado de estados del almacén. ¿Qué pasa? Que vosotros diréis, bueno, ¿y si yo pulso un botón y luego otro consecutivamente? No te preocupes, porque en la pantalla HMI solo podremos pulsar uno en un mismo tiempo. Por lo tanto, se desactivará la etapa 3, pasará a la siguiente etapa, sea llenado vaciado, y escribirá una posición. No podrás escribir otra porque esta marca auxiliar en la entrada de habilitación se pondrá en true, por lo tanto no te dejará escribir más de una posición. Lo que hace el bloque de funciones de recogido automático es buscar la posición vacía más baja y sacar el número por una salida. Por lo tanto, tenemos la condición de que tienen que estar las posiciones más bajas en verdadero y la posición más alta en falso. Esto hará que escriba una posición u otra en la salida, teniendo en cuenta la posición vacía más baja. Luego tenemos el bloque de función que controla el driver de SMC. Lo hemos hecho de tal forma que le introducimos el número de la posición que queremos acceder al almacén y se escribe en las salidas que van directamente al driver. También controlando según el número que le pongamos en npos, nos activará el cilindro A, de forma que si es una posición impar se activará A- para sacar el vástago, y si es una posición par se activará A+ para recoger el vástago. Entonces luego tenemos otra entrada para activar o desactivar la activación de las bobinas de la electroválvula que controla el cilindro A. Tenemos la condición módulo para dividir entre 2 el número de npos. Si este número, el resto, da igual a 0, significará que es una posición par. Y, en cambio, en la otra condición, si no es igual a 0, en la división, el resto de la división será un número impar. Luego tenemos un case para escribir las distintas posiciones al driver. Luego tenemos la marca interna de A on-off, que este es para controlar el cilindro de forma que si es par, esta marca estará en false, y si es impar, esta marca estará en true, para poder controlar el vástago y poder diferenciar en qué momentos tiene que salir y en qué momentos tiene que entrar. Luego tenemos la condición de si el número introducido es igual a 0, por lo tanto no escribirá nada al driver y el vástago retrocederá. Y luego tenemos si el número introducido es igual o mayor a 11. Por lo tanto, esta llevará al driver a la posición de carga y descarga.
Muchas gracias por ver el vídeo